Bienvenidos a este especial Vaticano en EWTN. Mi nombre es Colin Flynn y hoy les llevaré al interior de uno de los observatorios más antiguos del mundo, el Observatorio Vaticano. Nos reuniremos con su director, el hermano Guy Consolmagno, para conocer el funcionamiento y la razón de ser de esta institución vaticana. Y ahora, damos comienzo a este especial Vaticano desde el Observatorio Vaticano. That dot of light is not just a pretty star. Ese punto de luz no es solo una bonita estrella. I can see. En el cielo puedo ver cosas que son hermosas, que se me hacen familiares, que tienen su propia historia y que me sonríen y me recuerdan que Dios hace cosas buenas. Esta llamada a intentar comprender el universo es una llamada divina. Es la base sobre la que se sustenta el coraje de ser científicos. Rodeado por los majestuosos jardines papales al lado de la antigua residencia de verano del Papa en Castel Gandolfo, se encuentra un departamento del Vaticano que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Pues aquí, en este entorno paradisíaco, el Observatorio Vaticano examina los cielos. El hermano Guy Consolmagno es un antiguo profesor de Harvard y del MIT. Ahora es jesuita y director del Observatorio Vaticano. Contamos con 12 astrónomos, la mayoría de ellos jesuitas. Un par son sacerdotes diocesanos que también colaboran con nosotros y todos tenemos nuestros doctorados realizados en diferentes universidades de todo el mundo. Venimos de 4 continentes distintos. Hacemos ciencia que va desde los tiempos de Planck, que van desde de los primeros 10 a la menos 43 segundos justo después del Big Bang, hasta el polvo que choca sobre la parte superior de la atmósfera de la Tierra hoy en día, además de todo lo que hay en el medio. To dust that hits the top of the Earth's atmosphere now and everything in between. Y no es algo que solo se haga aquí en Castel Gandolfo. Al otro lado del Océano Atlántico, en Arizona, Estados Unidos, el Vaticano adquirió un telescopio de última generación, con el que sacerdotes y hermanos licenciados en ciencias, matemáticas e ingeniería captan imágenes tan sobrecogedoras como estas. ¿Por qué tiene el Vaticano un observatorio astronómico? ¿No cree que todas las grandes religiones deberían apoyar la astronomía? La respuesta es más profunda que eso, por supuesto. En 1891, el Papa León XIII estableció deliberadamente un observatorio vaticano. La astronomía era un campo en el que el Vaticano ya tenía una reputación internacional realmente importante. Era para mostrar al mundo que la Iglesia no estaba en contra de la ciencia, y también para mostrar al mundo que el Vaticano era una nación con un observatorio nacional. Así que fue en parte científico y en parte político. Como la mayoría de estas cosas. La razón por la que aún tenemos un observatorio vaticano es para seguir recordando a la gente de la Iglesia que no somos anticiencia, que la Iglesia no solo apoya la ciencia, sino que la Iglesia es la madre de la ciencia en muchos sentidos, porque la ciencia comenzó en las universidades. También lo hacemos para dar un rostro y tender un puente entre el mundo moderno y la gente del Vaticano, para tener un lugar donde los científicos de todo tipo de naciones puedan reunirse con gente de todas las religiones o sin religión, porque todos vivimos bajo el mismo cielo. La astronomía es hoy uno de los últimos lugares en los que se puede encontrar ese entusiasmo por mirar el universo, independientemente de la política, del país, de la nación o de la religión. También le he oído decir antes, hermano Guy, que parte de la razón es animar a la gente del mundo de la ciencia a no ser hostil hacia la religión, al igual que a algunas personas de la religión a no ser hostiles hacia la ciencia. Así es. Y esas denominaciones son el modo en que la mayoría de la gente ha aprendido la ciencia y la religión hasta aproximadamente los 12 años.
Pero después, una vez que la gente se ha confirmado, una vez que se sale de la escuela secundaria, ¿cuántos de ellos se molestan en estudiar más acerca de la religión? ¿Y cuántos aprenden realmente acerca de la ciencia? Tanto en la escuela secundaria como incluso en los primeros años de la universidad, la ciencia no es más que dar algunas respuestas en la parte posterior de algún libro, y la religión se reduce a un montón de reglas. Eso es muy triste, porque si la religión no fuera más que un montón de reglas, sería la actividad más aburrida y muerta que existe. Y si la ciencia no fuera más que mirar las respuestas en la parte de atrás del libro, ¿por qué la haría alguien? Menos mal que, por supuesto, tanto la religión como la ciencia están mucho más vivas que eso. Precisamente porque no entendemos a Dios, seguimos haciendo teología. Es precisamente porque no conocemos el universo que seguimos haciendo ciencia. No es que sean dos grandes libros, ya sabes, este es el libro de la ciencia y este es el libro de la religión. Y, oh Dios mío, ¿qué pasa si uno se contradice con el otro? Los libros son lo que utilizas cuando estás empezando, porque no sabes nada. Pero eso es solo para ponerte al día, para que la conversación sea más fluida. Mira, te voy a hablar de una pregunta que me hacen mucho y que creo que va dirigida justamente a esto que te comento. ¿Ha habido alguna vez en la que la ciencia que yo he hecho haya contradicho algo que diga mi religión? Claro, la pregunta en realidad implica querer saber qué sucede cuando eso sucede. Pero resulta que no sucede. Te diré lo que sí sucede cuando una parte de la ciencia contradice otra parte de la ciencia. Cuando eso sucede, saltas de alegría, porque sabes que estás a punto de aprender algo nuevo. And when that happens, you jump for joy because you know you're about to learn something new. En la sede del observatorio hay un museo que documenta la contribución del Vaticano a la ciencia y a la astronomía desde 1582, incluida la reforma gregoriana del calendario. Este es el primer telescopio que el observatorio consiguió en 1891. Se instaló en una pequeña cúpula en la Torre de los Vientos, de modo que esto estaba en la Ciudad del Vaticano. De hecho, esto fue el primer telescopio dentro de los muros de la Ciudad del Vaticano. No nos trasladamos aquí hasta la década de 1930. Tenemos algunos equipos fascinantes, como estos astrolabios del siglo XVI y un globo terráqueo de Marte pintado a mano alrededor de 1915. El museo es un tesoro de una parte de la historia del Vaticano ampliamente desconocida, como la historia de las hermanas de la Niña María, que ayudaron a cartografiar y catalogar casi 500.000 de estrellas a finales del siglo XIX. En los años 30 desarrollamos un laboratorio para medir los espectros de los metales puros, y ese trabajo se utilizó para comparar el mencionado espectro de los metales con el de las estrellas. Una de las cosas que surgió del trabajo con los espectros fue la idea de que las estrellas tenían diferentes poblaciones. El observatorio también cuenta con una de las mayores colecciones de meteoritos del mundo, con más de 1000 piezas procedentes de las profundidades del espacio. Así es, puedo tener en mis manos piezas del espacio exterior y eso nunca deja de ser emocionante. Estamos en la cúpula del telescopio Schmidt, que en realidad es una cámara fotográfica gigante. Ha sido el último telescopio instalado aquí en el Vaticano. Se instaló a finales de los años 50. El Papa Pío XII compró personalmente este telescopio con fondos de su familia, no con fondos del Vaticano. ¿Cuánto habría costado esto en su día? En aquellos tiempos, quién sabe. Ahora son varios millones, estoy seguro. Es increíble. ¿Y aún sigue funcionando? Desgraciadamente no funciona. Fue diseñada como una cámara fotográfica para placas de vidrio, y las placas ya no se fabrican. Así que realmente ya no podemos utilizarla. Es inmenso. ¿Es de acero? Es de acero. Tiene una lente en la parte delantera que distorsiona la luz para que incida en un espejo esférico en la parte inferior, que luego se refleja en otra placa situada a media altura. Y debido a la disposición de la lente y del espejo, la luz se enfoca por todo el campo de visión de la placa. Otra increíble pieza histórica de esta sala es donde el Papa Pablo VI habló a los astronautas. The Apollo astronauts on the moon. A los astronautas del Apolo en la Luna. Estaba justo de pie. En realidad estaba sentado, exactamente donde estás tú.
Primero una bendición en latín y luego un mensaje a los astronautas en inglés, refiriéndose a la luna como la diosa pálida de nuestros sueños. Pope Paul VI is speaking to you, astronauts. Greetings and blessing to you, conquerors of the moon. And it was a moment Fue hermoso, poético. Fue un momento que demostró lo dedicada que está la Iglesia a estar en sintonía con la ciencia y la tecnología de los tiempos. Y a casi 400.000 kilómetros de la Tierra, a bordo de la nave espacial Apolo, los astronautas llevaban una pequeña bandera de la Ciudad del Vaticano. Fue un momento precioso. Más adelante en el programa, el hermano Guy nos hablará de su infancia y de cómo el trabajo que realiza hoy era el sueño de su padre, y también de cómo es capaz de defender su interés compartido por la fe y la ciencia. Lo evidente a lo que siempre te enfrentas es que todo el mundo te dice que debes renunciar a la ciencia para ser una persona religiosa, o a tu religión para ser un científico, pero es una sarta de tonterías. En unos momentos continuamos con este especial Vaticano desde el Observatorio Vaticano. El hermano Guy es de Detroit, Michigan, y comenzó a estudiar en la escuela en 1957, el mismo año en el que los rusos lanzaron su primer satélite. Es usted único. Probablemente sea la única persona en el mundo que lleva alzacuellos y un anillo del MIT. Volvamos atrás. Usted creció en Michigan, en los Estados Unidos de América. Siempre se interesó por la ciencia. Me consta que se llama a sí mismo Niño Sputnik. Es que comencé el jardín de infancia el año en que lanzaron el Sputnik. 1957. 1957. Yo iba a la escuela primaria cuando algún maestro trajo un televisor portátil para que pudiéramos ver los lanzamientos de las cápsulas Mercury y Gemini. El televisor era, bueno, más grande que yo ahora. ¿Cómo no iba a estar fascinado por la ciencia? Crecí en una época en la que todo era posible. Pero también me fascinaba mi religión, no solo una parte de ella, toda ella me fascinaba. Ya sabes, en el mismo sentido en el que a los nerds les fascinan las tuercas y los tornillos. Me preguntaba por cómo funcionará esto, porque lo más profundo, Dios, no lo vas a probar. Dios es más grande que la ciencia. Dios no puede ser probado por la ciencia. Es Dios quien demuestra que la ciencia funciona, no al revés. not the other way around. Pero hay que afrontar ese diálogo constantemente, porque sé que hay mucha gente, que habrá mucha gente viendo esto, que pensará que la religión no tiene nada que ver con la ciencia y viceversa, que las dos cosas son completamente diferentes. En el caso de la ciencia, se necesitan pruebas, evidencias sólidas. La gente dedica mucho tiempo, recursos y esfuerzo para probar las cosas que no podemos ver. En cambio, con la religión, Todo es fe ciega, dicen. se necesita fe, no hay pruebas sólidas y probablemente siempre será así. Entonces, ¿cómo se pueden casar ambas cosas? Echa un vistazo a tu teléfono móvil. Mira el cargador. Hay dos números muy importantes en ese cargador. El número de amperios que emite y el número de voltios que toma. ¿Sabes quién era Ampère? Era un católico devoto y activo en la Francia del siglo XIX. ¿Sabes quién era Volta? Un devoto católico italiano del siglo XVIII. Si te dedicas a la medicina, a la genética mendeliana, ¿sabes quién fue Mendel? Un sacerdote agustino. Si te dedicas a cualquier tipo de ingeniería que implique electrónica, vas a utilizar las ecuaciones de Maxwell. ¿Sabes quién era Maxwell? Un anglicano muy devoto. Así que las pruebas que tienes delante demuestran que cualquiera que te diga que tienes que renunciar a tu ciencia para ser una persona religiosa o a tu religión para ser una persona científica, te está diciendo una sarta de tonterías. Lo que deberías preguntarte es, ¿por qué dicen eso? ¿Qué ganan con ello? The big B.
La gran cuestión, el libro del Génesis frente a la teoría del Big Bang. Hay un ejemplo perfecto de cómo los dos son tan opuestos que nunca podría haber un punto intermedio en el que pudieran encontrarse. ¿Cómo se puede ser un hombre de ambos? Empezaré recordando que la teoría del Big Bang fue ideada por un sacerdote católico, Georges Lemaître, y que muchos astrónomos de su época se opusieron a ella porque la consideraban demasiado cercana a la idea de la creación. Pero el Génesis no es un libro de ciencia. El Génesis es un libro sobre Dios, y todo lo que dice sobre Dios no solo sigue siendo cierto, sino que ahora que sabemos más sobre cómo se creó el universo, es aún más importante y más cierto de lo que el pobre tipo que escribió el Génesis podría haber creído. ¿Y cree usted que fue escrito de forma poética deliberadamente para hacerlo intemporal? Tuvo que ser escrito de una manera poética porque la ciencia sigue cambiando. Dios no podía decir, y luego hice el Big Bang, porque hace 100 años la gente habría dicho, ¿de qué estás hablando? Y dentro de 1000 años, el Big Bang va a parecer pues algo ingenuo, espero. Hay que hablar poéticamente. Piensa en lo que el libro del Génesis, capítulo 1, los 7 días de la creación, ¿qué te dicen sobre Dios? Se toma el modelo estándar de la creación sobre la ciencia de su día, en el momento de la cautividad de Babilonia hace 2500 años. La mejor ciencia de aquel entonces, por supuesto que iba a estar obsoleta 100 años después. La mejor ciencia de aquellos tiempos decía que el mundo era plano y que un grupo de dioses lo hizo por accidente y que había un dragón llamado Tiamat, que es la palabra que el Génesis usa para el caos. El libro del Génesis toma ese pedazo de ciencia que todo el mundo conoce y lo expresa a su manera. Comienza diciendo, en el principio Dios ya está ahí en el principio. Dios está ahí antes de que haya un universo. Dios no es un Dios de la naturaleza que mueve los hilos dentro de la naturaleza. Dios está fuera del espacio y del tiempo, y eso es tan importante y tan profundo que hasta el día de hoy a la gente le cuesta flexionar su raciocinio ante ello. Siguen queriendo que Dios sea otro Zeus, o simplemente otro Dios importante que hace que las cosas sucedan en el universo. Eso no es lo que Dios es. Dios es un Padre. Dios es un Padre que nos da la vida y está ahí para ayudarnos cuando se lo pedimos, pero no para vivir nuestras vidas por nosotros. ¿Qué aprendemos a continuación? Que Dios crea la luz y con esto se diferencia del sol y la luna y las estrellas. Eso sucede después y punto. Nada de lo que hace Dios permanece oculto. Y Dios crea de forma ordenada, como ordenada es que el día siga a la noche. Y Dios pretende que todo lo que ocurre en la creación esté ahí y afirma que es bueno. Por último, y lo más sorprendente, es el objetivo final de la creación. ¿Por qué se creó el universo? El babilonio dijo, el objetivo de la creación fue hacer la ciudad de Babilonia. ¿Qué puede ser mejor que eso? Pero, ¿cuál es el objetivo de la creación en la historia de la creación en el capítulo 1 del Génesis? ¿Cuál es su meta? El objetivo es el sábado, es el día de descanso, es el día en que no solo podemos, sino que se nos ordena dejar de preocuparnos por un momento por llenar nuestro estómago y empezar a preocuparnos por llenar nuestra alma. Llenar nuestra mente, llenar nuestra imaginación, dedicar tiempo a mirar esta creación, a entender a Dios a través de esta creación, a convertirnos en astrónomos si lo prefieres. ¿Cómo podríamos hacer ciencia creyendo que el universo es para el beneficio de un grupito de dioses menores que hacen lo que quieren? Creyendo que el universo no tiene un orden, sin creer que el universo es bueno, o sin creer que este deseo de tratar de entender el universo es una llamada divina. Eso es el fundamento sobre el que tenemos la valentía de aventurarnos a hacer ciencia. ¿Cuáles cree que son las ventajas de ser un científico que tiene fe? La mayor ventaja es que te mantienes centrado en por qué estás haciendo esto. La ciencia debe ser para la gloria de Dios. Y lo que quiero decir es que debe ser divertida, porque la alegría es la gloria de Dios. La alegría es la evidencia de la presencia de Dios. Y la alegría solo llega cuando te acercas a la verdad.
¿Cómo ha afectado su fe a su labor en el mundo científico a lo largo de estas últimas décadas? My scientific work Mi trabajo científico me ha hecho reconocer la alegría que supone estar cerca de Dios. Mi trabajo científico me ha hecho reconocer la necesidad de la Iglesia. No puedo encontrar a Dios por mí mismo. I can't just find God on my own. Enseguida continuamos con este especial Vaticano desde el Observatorio Vaticano. La lista de logros y reconocimientos del hermano Guy Consolmagno es demasiado larga como para mencionarla, y su trabajo como astrónomo del Vaticano le ha acercado a 3 papas, entre ellos al Papa Juan Pablo II. A la derecha, el joven hermano Guy, fotografiado con el santo en 1995. Y el Papa Benedicto, que lo cosió a preguntas sobre los meteoritos. Y, por supuesto, el Papa Francisco, que sigue apoyando el trabajo del observatorio hoy en día. Pero para el hermano Guy, lo que realmente hace especial su trabajo es algo más profundo y personal. Mi padre vivió hasta los 100 años y mi madre hasta los 97. Ambos fueron grandes ejemplos para mí. Estaba muy unido a mi padre en muchos aspectos. Él quería ser astrónomo, pero ya sabes, en la época de la depresión eso no tenía futuro. ¿Miraba las estrellas por la noche con usted? Mi padre conocía las estrellas, las había aprendido de niño y luego militó en el cuerpo aéreo del ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Así que las estrellas eran tanto una fuente de placer como una parte muy importante de un asunto bastante letal. ¿Todavía se acuerda de él cuando mira por el telescopio? Todo el tiempo, siempre pienso en él. No hay una semana en la que no haya algo que quiera contarle, algo que sé que él estaría realmente encantado de escuchar. ¿Qué opinión tenía él sobre el trabajo que usted realiza? Espero que estuviera orgulloso. No de que yo estuviera en el Vaticano o conociera a los papas o lo que fuera, aunque eso le gustara, pero sí de que yo pudiera dedicarme a la astronomía como él siempre había querido hacer. El Observatorio Vaticano no se olvida del futuro y da charlas para animar a los niños de todo el mundo. También organizan, aquí en el observatorio, un curso de verano anual para estudiantes de astronomía de todos los continentes y de todas las procedencias. Muchos de ellos han pasado a trabajar para la NASA y las agencias espaciales de todo el mundo. Es posible que haya oído hablar de ese agujero negro que salió hace unos pocos años. Sí, tuvo mucha repercusión. Bueno, el tipo que organizó eso, el que lo dirigió, el que lo llevó a cabo, fue estudiante nuestro en la escuela de verano de 1993. El observatorio también ha estrenado una nueva página web y un podcast, mostrando al mundo los fuertes lazos entre la religión y la ciencia. El futuro del Observatorio Vaticano. Sé que acaban de lanzar una nueva página web. ¿Qué futuro le espera al Observatorio Vaticano? If you go back to our founding, Si nos remontamos a nuestra fundación, a nuestro pasado, el Papa León escribió en el documento que encontró en el observatorio que nuestro objetivo era mostrar al mundo que la Iglesia apoya la buena ciencia. Así que tenemos 2 trabajos: hacer buena ciencia y mostrarla al mundo. Una de las cosas que realmente quisiera potenciar es la forma en la que podemos mostrar lo que hacemos al mundo. Por eso hemos creado la nueva página web. Es fácil de encontrar, vaticanobservatory.org. No podría ser más sencillo. Y en ella contamos con un número diverso de formas en las que la gente puede ver el trabajo que estamos haciendo, así como los programas que tenemos tanto para atraer estudiantes de todo el mundo, 2/3 de ellos procedentes del tercer mundo, que vienen cada 2 años a la escuela de verano en astrofísica avanzada que aquí organizamos, como también un programa para los educadores católicos junto con sacerdotes parroquianos que enseñan sobre los ministerios y que llegarán a pasar una semana en Tucson para aprender algo de astronomía. Por lo que si usted
usted le gusta o le ha gustado alguna vez la astronomía, es el sueño de todo astrónomo aficionado. Cielos oscuros y cosas realmente interesantes, pero además hacerlo en una atmósfera de fe y que luego se pueden llevar esas experiencias consigo a sus parroquias de origen. And then they can bring that back to their home parishes. Le he oído decir antes que la ciencia es una forma de culto. ¿Qué quiere decir con eso? What is worship? ¿Qué es el culto? El culto es el momento en que nos apartamos de nuestra vida cotidiana a un lugar especial, en un momento especial, realizando una serie de actividades especiales en nuestra comunidad para pasar tiempo con Dios. Así es la ciencia. Eso es exactamente lo que es la ciencia. La ciencia es la verdad. ¿Qué es la verdad sino Dios? ¿Por qué hacemos ciencia? A fin de cuentas, la haces porque la amas. ¿Qué es el amor? Dios es amor. Si pones la verdad por delante de todo lo demás, estás poniendo a Dios en el lugar número 1 de tu vida. Estás adorando a Dios, no solo reconociéndolo. Con eso basta. You're worshiping God. You don't just recognize it, that's all. Es increíble que lleve casi 5 décadas haciendo esto y que siga usted teniendo tanto entusiasmo y pasión por ello. Desde luego, usted no se ha desvanecido. Si alguna vez pierdes la pasión por lo que haces, entonces has perdido la razón de hacerlo. Pero en astronomía es fácil. Basta con salir a la calle por la noche y mirar hacia arriba. Padre Guy, ha sido un placer charlar con usted. Gracias por esta oportunidad.